Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Perfiles y Perfilados a través de la señal de Telemax. Es jueves y como cada martes y jueves, aquí les saludo con mucho gusto. Yo soy Sergio Valle. Le agradezco mucho su compañía, su sintonía esta noche para presentarles, si usted nos lo permite, un par de temas. Un par de temas que son, desde luego, de relevancia. Uno, de relevancia nacional e internacional que tiene que ver con la economía, y otro que también es de relevancia internacional, pero que reviste otro enfoque que más adelante le voy a compartir. El primero de los temas es este que tiene que ver con los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos finalmente a varios países, entre ellos el nuestro, al aluminio y al acero, a pesar de que Estados Unidos tiene un superávit con México en este tema del aluminio y del arancel. Es decir, el superávit significa que ellos nos venden más a nosotros de lo que nosotros les vendemos a ellos. Y es por eso que algunos analistas no encuentran mucho sentido que el gobierno de Donald Trump haya incluido a nuestro país en este tema de los aranceles. Vamos a explorar un poco este tema. Le voy a compartir una declaración que dio esta misma semana el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard, diciendo que de qué manera van a proceder o de qué manera va a proceder el gobierno mexicano frente a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Y después voy a platicar con el presidente de INDEX, de la industria de exportación en Sonora, Jesús Gámez. Nos va a tomar una llamada para ir midiendo cuál sería el impacto o cuáles son los escenarios probables tras esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo esta semana el secretario de Economía sobre el tema. No, no es plan A, el plan B, se decía ya si hay un plan para cualquier escenario. Es hacer la visita a Washington. Lo que vamos a hacer, decía yo, es que estos aranceles que se anunciaron ya hace unos días, pero van a entrar en vigor mañana, 50% al acero adicional. No creo yo, en primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. En segundo lugar, lo veo injusto para México, porque con México tiene superávit Estados Unidos. No tiene sentido poner un arancel a un producto en el que tú tienes superávit. Normalmente se pone cuando tú tienes déficit, no superávit. Y tercero, pediremos el día viernes que sea México excluido de esta medida, igual que lo fue el Reino Unido. Es lo que vamos a plantear. Entonces, ¿cómo veo esta medida? La veo injusta, la veo insostenible y la veo inconveniente. 3 sís. Gracias. Bueno, eso fue lo que declaró ayer. Esta declaración fue de ayer de Marcelo Ebrard. Hoy ya están en vigor estos aranceles. Mañana es cuando el gobierno mexicano va a proponerle al gobierno de Estados Unidos que excluya a nuestro país de estos aranceles por la razón que usted acaba de ver que explicó el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard. Al final de cuentas, esto pues tiene un impacto en varios frentes, ¿no? Pues también genera una inestabilidad, genera un nerviosismo y bueno, nosotros aquí en Sonora vamos explorando esa parte, por eso le llamé y le agradezco mucho a Jesús Gámez, que es el presidente de INDEX en Sonora, la industria de exportación, que nos tome la llamada para platicar estos primeros minutos aquí en Perfiles y Perfilados sobre este tema. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Sergio, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por esta llamada, tomar esta llamada de bomberazo, que te queremos consultar este tema y ver en principio cuál es la expectativa de la industria de exportación que tú representas en Sonora frente a esto que está sucediendo entre México y Estados Unidos con los aranceles. Sí, mira, definitivamente es un tema muy relevante, muy importante para México, Sonora incluido. Lo que decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es muy cierto. Hay un superávit, es decir, importamos más acero y aluminio de Estados Unidos para acá. No tiene sentido ponerle un arancel a algo en el que tú eres el principal exportador hacia otro país.
y aquí lo vamos a transformar y luego se lo vamos a regresar allá, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es que es algo que como medida no tiene ningún sentido. Pero ahora bien, ¿de qué se trata esto? Sí, o sea, ¿a quién afecta y cómo se traduce esto en un costo? Bueno, primero explicar que una vez aquellas fracciones arancelarias, que muy particularmente es la 232, es decir, las empresas que exportemos usando esa fracción arancelaria, son los que actualmente ya estamos pagando el 25% en acero y aluminio y que empezaríamos a pagar el 50%. Te pongo un ejemplo cómo funciona esto. Sí. Si el producto que vamos a exportar cuesta $1,000, ahorita pagamos una fracción arancelaria de 250. Ahora vamos a pagar una fracción arancelaria de 500. Entonces el valor de ese producto al llegar a Estados Unidos va a ser de $1,500, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Pues bueno, a lo mejor las empresas mitigan absorbiendo parte de este costo, a lo mejor lo pasan al consumidor final, ¿sí? A lo mejor las dos cosas, pues para mantener la relación comercial, porque estos no son recuperables, ¿eh? Lo pagas y se quedan en las arcas hacendarias del gobierno de Estados Unidos. ¿Y a quién afecta esto? Bueno, mira, principalmente, como tú sabes que en la industria estamos sectorizados. Sí. Hay electrónica, textil, médica, pero digamos, las tres sectores, pero de esos tres hay dos muy particulares que se ven afectados directamente, es la industria automotriz, la industria metalmecánica y la industria, digamos, de cable o arnesera que utilice cierto acero o aluminio, ¿verdad? En algunos de sus procesos que pudieran estar siendo impactados. Ahí tenemos registros de algunas empresas que traen cables de aluminio, con aluminio de Asia, de China, y ellos están en esta fracción 232. Entonces no pega a todos, no pega tampoco, no por el hecho de que tengas un producto que lleve acero y aluminio significa que pagues esto. Tienes que estar dentro de esa fracción de 232, que eso son las clasificaciones que hacen los agentes aduanales para decir, en base al producto que tú haces, tiene que pagar esa fracción al momento de ser exportado. Entonces, ese es donde está el impacto. El punto aquí de gran impacto, Sergio, es que tenemos mucha industria automotriz y tenemos mucha industria mecánica. Entonces, ahí es donde se da el impacto de que, oye, nos resta competitividad, ¿verdad? Eso mismo. Pero aquí quiero aclarar algo. Nos resta competitividad aquí, pero también resta competitividad al origen, que es al mismo, al mismo, digamos, manufacturador americano que nos manda ese aluminio y ese acero para acá. Sí. Lo transformamos y luego lo vamos a regresar y vamos a pagar el arancel. Pero lo que va a pasar es que le vamos a dejar de comprar. Entonces, todos perdemos en esto. Bien, a ver, ayúdame un poquito a entender el tamaño de la industria automotriz y metalmecánica en Sonora. Mira, te lo pondría en esta perspectiva. En el caso de Ford, habría que entender si está dentro de esta fracción de la 232, pero yo sí te puedo decir que algunos proveedores de Ford que están en el sector de metal mecánico, de componentes metal mecánico, le surten a Ford, pero le surten también a industria de Estados Unidos o a otras industrias. Esos es muy probable que estén en esa fracción 232 y tengan que estar pagando ese arancel. Le puede pegar digamos en un escenario muy severo a una industria automotriz que representa para Hermosillo actualmente el 20% de la economía que se mueve en Hermosillo, que está vinculada directamente con Ford y sus proveedores, con toda la derrama económica que hacen vía impuestos o que hacen vía salarios y sueldos. Entonces, ¿y esto cómo afecta? Entonces, que al perder esa competitividad se deja de producir y afecta directamente, pues obviamente, la aportación a la derrama económica que hay en la
en la ciudad. Actualmente nosotros en Sonora tenemos en lo que es la industria automotriz, contando a Ford, entre 85 y 90 empresas más o menos. No todas están en el sector metal mecánico, pero sí es una parte muy considerable porque obviamente los carros que se ensamblan aquí pues llevan aluminio y llevan acero, y también lo que exportan a otros estados para uso de ensamble de carros les impacta allá, y lo que se exporta para también a lo que es el país de Estados Unidos. Entonces es una cadena que a veces es difícil cuantificarla en términos de saber en qué fracción arancelaria están, pero te puedo asegurar que si están en la 232 ya les está pegando ahí, y es muy probable que entonces mermen los envíos de exportación como componentes metales mecánicos. Más o menos están entre el 10 y el 25% de las exportaciones que hacemos en Sonora de productos metalmecánicos que le proveen a Ford, es decir, que pueden estar exportando hacia allá. Y hay otra industria que no le provee a Ford, ¿verdad?, que es metalmecánica y que pudiera estar siendo impactada directamente. Ahí en ese sentido no son tantos, porque la gran mayoría que está aquí es directamente con Ford, pero que sea metal mecánico y que exporte a otras partes, no es tanto. Generalmente los metalmecánicos están cerca del ensamble final del auto, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí es muy importante, porque si en este caso Ford, no sé en qué fracción arancelaria esté, pero sí sería un tema muy importante y muy significativo, ¿verdad?, si estuvieran en la 232. Sinceramente no lo creo porque es un auto ya ensamblado final, pues, ¿no? Entonces, y tiene un alto contenido de componentes americanos. Entonces, por el hecho de ser auto, yo creo que no le pega tanto. Hay regiones como Coahuila y Nuevo León, Sergio, Sí. que son altamente metalmecánicos. Ahí sí les pega muchísimo. Bien, ¿qué tan sostenible? Decía Marcelo Ebrard ayer que no era sostenible en el tiempo una medida de esta naturaleza. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Eso no tiene, como no tiene un sustento lógico, ¿sí? Y cuando se empiezan a ver los impactos, la verdad es que eso va a ser algo totalmente insostenible. Precisamente por lo que te comento, de que como el país de origen de donde traemos mucho aluminio y acero es Estados Unidos, Sí. y es el que nos va a cobrar después un arancel, pues vamos a dejar de ser competitivos nosotros, que somos sus clientes, les vamos a dejar de comprar a ellos. Y si esto medida lo usan para fortalecer el mercado americano de la industria de acero y aluminio, pues esto lo está perjudicando. Entonces, en esa parte desde ahí ya es insostenible. Y por otra parte es insostenible porque los costos se pasan directamente al producto que se exporta con esa fracción arancelaria, la 232, y va y le pega al consumidor final. Bien, Jesús, fíjate que tengo un par de preguntas más, pero me están correteando cada un corte. ¿Me puedes esperar un minutito? Y regreso Claro que rápido sí. contigo. Gracias. Sí. Estoy platicando con Jesús Gámez, es presidente de INDEX, de la industria de exportación en Sonora. Estamos tratando de entender cuál es el impacto directamente en los sectores relacionados con el aluminio y el acero tras los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, pero también el ambiente o el estado de ánimo que esto pueda generar en la economía de Sonora y del país entero, desde luego. Voy a un corte y regreso. Bien, sigo platicando con Jesús Gámez, presidente de INDEX, en esta parte de perfiles y perfilados. Y aquí voy a apelar un poco, mi estimado Jesús, más a tu papel de presidente de INDEX, pero también a tu conocimiento del ambiente. Porque también tienes una capacidad de análisis que te da estar en ese ambiente. Entonces, Sí, pues. a ver,
Ya más o menos nos explicaste cuál es el impacto que tendría en la industria de exportación y enfocado exactamente en qué puntos impactaría. Pero esto también, Jesús, genera un estado de ánimo, genera un ambiente que yo no sé qué tanto esté impactando ahora sí en la economía de Sonora o en la economía del país, es decir, esa especie de nerviosismo, de cada mañana decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora con qué nos van a salir? ¿Se respira ese ambiente en el sector de la economía o en el sector que tú representas? Sí, Sergio, mira, es un tema completamente, digamos, de diario, de medir lo que son las incertidumbres que tenemos en que, oye, ahora con qué va a salir Donald Trump, ¿verdad? Sí. ¿Qué se le va a ocurrir? Eh, y vemos este tipo de cosas y decimos, en lo que, en lo que reculan, porque se van a dar cuenta que es algo inapropiado, Sí, pues nos va a estar pegando, pues entonces esa incertidumbre nos pega muy directamente al sector, Sergio, sí. en que se detienen muchas inversiones se han detenido esperando que pase el nubarrón de la incertidumbre. Esa es, digamos, la mala noticia. La noticia con un sentido optimista es que hay tantas inversiones detenidas que una vez que se disipe ese tema de la incertidumbre que genera el arancel, y una vez que se revise el Tratado de Libre Comercio en la segunda mitad de este año, y que haya claridad de las reglas, cómo quedaron, yo advierto, Sergio, que se van a dejar venir muchas inversiones. Ujú. Y tenemos que estar listos, en ese sentido, ¿eh? Tenemos que estar listos porque desde ahorita debemos estar tocando la puerta a las empresas que queremos que se vengan para acá. Así, a las empresas que le están diciendo a los 6 electors, queremos irnos a México, y están empezando a hacer la tarea ahorita, para Ujú. decirles que estamos interesados. Tenemos que hacer la tarea porque en el tema, ¿te acuerdas que te comentaba de semiconductores, la Sí, zona? sí, 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 lo hemos hablado mucho. Ya viene Sergio, en el último cuarto de este año, ya se van a empezar a buscar talento aquí en México, Sonora incluido, ¿sí? Ya tenemos el nombre de la empresa que va a venir a reclutar ingenieros bilingües y tenemos que hacer una campaña intensa, las empresas, el gobierno y las escuelas, para generar más en el mercado laboral, más ingenieros y más técnicos bilingües, porque está bien que se vayan, son Ujú. muy buenas oportunidades, y esos chavos que vayan a trabajar allá y se entrenen, cuando regresen, van a fomentar que se vengan empresas a abrir, que sea una cadena productiva de ese sector de semiconductores, Sí, pero también porque va a afectar en el mercado laboral, que nos quedemos sin ingenieros y sin técnicos claro. bilingües. Tenemos que hacer la tarea. Entonces, sí hay bastantes temas que en una oportunidad te platicaría más a profundidad, con datos duros, a decirte, aquí estamos y para allá vamos. Ujú. Porque entonces tenemos que empezar a hacer la tarea ahorita, porque si estoy yo en lo cierto de que va a haber una segunda oleada de relocalización de empresas, no podemos esperar que se dé para levantar la mano y estar listos. La vez pasada, Nuevo León, Tijuana, Mexicali, se prepararon con tiempo Sí. y fueron los ganadores en la parte del norte. ¿Sí? Lo Entonces, platicamos aquí en algún momento, ¿te acuerdas cómo, sí, bueno, sí, cierto, estaba esa primera ola que calificas tú de la relocalización y bueno, habría que estar listos. ¿Quiénes estaban listos? Pues esos estados que tú acabas de mencionar estaban más listos que otros estados y fueron finalmente los ganadores. No es que no hayamos ganado todos algo, ¿no? Pero fueron los que estaban más listos que otros, pues. así los agarró bien parados. Y hay cierta tarea que hacer con el gobierno aquí internamente, Sergio. Sí. Mira, nos quitaban el PROSEC, que es una medida con la que nosotros sectorizábamos nuestros componentes, ¿sí? Y con eso mitigábamos pagos arancelarios utilizando el PROSEC. Y había algo que se llamaba regla octava también, que los expertos en comercio exterior lo utilizaban para precisamente hacer las clasificaciones en base al contenido que teníamos de componentes de diferentes países o de las características mismas del componente para evitar pagar un arancel tan alto. Ahora en el Tratado de Libre Comercio, esos son temas que se deben de reinstalar para hacer más competitivo la exportación de México hacia otros países, particularmente a Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuándo empieza la revisión del TEMEC?
Va a empezar en esta segunda mitad del año, creo que va a empezar en septiembre. Pues habrá que estar muy atentos y desde luego a retomar todos estos temas que nos estás adelantando, que nos has venido adelantando, de hecho, en algunas de tus participaciones en este programa, Jesús. Así es, aquí es una oportunidad y les platico con datos duros eso, porque es del interés de nuestros jóvenes, de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, lo que va a venir, ¿eh? O sea, se va a dejar venir y si me permites 30 segundos te platico un dato muy Adelante. duro. Nosotros en Sonora generamos 5,100 ingenieros de todas las ingenierías, de todas las universidades, ¿sí? En la industria, creemos que más o menos alrededor de 2,000 son los que pueden interesarse por su perfil, trabajar en la industria. ¿Cuántos? De nosotros, alrededor de 2,000, que quieren ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, ingenieros mecatrónicos, de mecánicos, electricistas que buscan de alguna manera trabajar en el sector de la industria. Bueno, tenemos en los datos que hemos medido, alrededor del 15% de los egresados cada año salen bilingües. En unas universidades más alto porcentaje, en otras menos. Alrededor del 15%. Si partimos de 2,000, son 300 ingenieros los que estamos sacando bilingües cada año. Si partimos de 3,000, ¿sí? Pues el 15% estás hablando de 900. Perdón, estás hablando de 450. Sí, entonces, son muy poquitos, Sergio. No van a alcanzar. La industria de semiconductores de Phoenix está ocupando 139,000 ingenieros para los próximos 8 años. ¿Sí? Ahorita ya tienen ellos allá bandera roja, de que no tienen gente. Entonces ya están empezando, van a venir a finales de agosto a Sonora a buscar el talento. Qué bueno que hay oportunidades para los muchachos, pero tenemos que ampliar el espectro de ingenieros y de técnicos que hablen inglés para que ellos puedan puedan accesar a esa oportunidad que se va a dejar venir por este mercado de semiconductores. Y nosotros aquí los que estamos nos tenemos que también participar en generar más ingenieros y más técnicos bilingües, pues obviamente para que trabajen en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, que tengan los jóvenes oportunidades. Ahorita hay mucho joven técnico ingeniero que no tiene trabajo. Yo le quiero decir, estoy en inglés, porque eso en 6 meses va a empezar a entrar una oleada de búsqueda con los perfiles de la ingeniería que seas, que hables inglés, te van a buscar. Excelente. Muchas gracias. Buen dato, gran dato. Jesús, muchas gracias como siempre y pendientes. Oye, muchas gracias, Sergio. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Muy amable. Un abrazo, hasta luego. Es Jesús Gámez, el presidente de INDEX, la industria de exportación. Bien, ese es el primer tema. El segundo tema obviamente tiene que ver con una fecha que es relevante en más de un sentido para nosotros. En Sonora hoy es 5 de junio, se cumple un año más de la tragedia en la guardería ABC. Vale la pena, desde luego, siempre mantener ese tema. Y hoy pretendo, en la segunda parte de este programa, recapitular algunos de los aspectos de las etapas que se han venido viviendo desde que se escribió que es, en mi opinión, el capítulo más doloroso, el día más doloroso en la historia de Sonora y de este país. Ya regreso. Bien, vamos allá a la segunda parte, al segundo tema de este espacio de perfiles y perfilados. Hoy se cumple un año más de la tragedia en la guardería ABC. Desde luego es un tema que tiene que pasar obligadamente por aquí, por este espacio, porque aquí abordamos temas de interés público, abordamos temas que son pues, o para el debate, o para el análisis, o para la reflexión. A veces son temas que están en el ambiente, a veces no. Y nosotros aquí venimos y le proponemos algunos temas que tal vez usted no los traiga registrados. Desde luego, está más que registrado. Está conmigo el abogado Gabriel Alvarado, que le agradezco ¿Qué tal, mucho. Sergio? Muy buenas tardes. Licenciado, que haya podido venir, sí. Gabriel Alvarado es un abogado placer. Y representante legal del colectivo Padres Unidos por... de Manos Unidas por Nuestros Niños. Manos Unidas por Nuestros Niños. Bueno, le agradezco mucho que haya podido venir y me gustaría que empezáramos platicando cuál es la situación actual
desde la perspectiva de usted y de los papás y mamás que usted representa. Ah, claro. ¿Cuál es la situación actual de este tema? ¿Han ustedes emprendido una lucha desde hace 16 años 16 precisamente. años, Hoy se cumplen esos 16 años. Bien. ¿Cuál es el estatus, por decirlo El de algún modo? estatus, o sea, desde luego que se trata de un tema sumamente complejo, que tiene muchas vertientes, ¿no? Y ahorita voy a abocar o tratar de hacerlo lo más accesible posible para que nos entienda todo nuestro público. Esta tragedia pues dejó 49 infantes fallecidos, entre de ellos son 25 niñas y 24 niños. Ahí. Estos pequeños que sus madres, por lo menos en tratándose de aquellas que yo represento, desde el primer día han estado en una búsqueda y exigencia diaria de justicia para sus hijos e hijas fallecidos. Desde que sucedió esto, durante los primeros 14 días, estuvo en manos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado la investigación. Después, con un diferendo que tuvo el gobernador con el presidente, que en aquella época Felipe Calderón, Sí, gobernador, entonces, el gobernador de aquel entonces, el ingeniero Eduardo Busch Castelo, entonces la Procuraduría General de la República, como se llamaba en aquella época, ejerció una facultad de atracción y le quitó el caso a la estatal, a la Procuraduría Estatal. El punto medular aquí de esto es que a lo largo de esos 14 días que la tuvo la Procuraduría Estatal, sucedieron situaciones que podemos describir anómalas, irregulares y otras francamente ilegales, que hicieron que la investigación tomara una dirección totalmente contraria a la verdad. Lo voy a decir en este instante. ¿Por qué? De entrada, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, que tomó conocimiento oficioso de lo que estaba ocurriendo con el incendio de la guardería ABC, era el agente primero investigador que estaba a sus oficinas frente al Colegio de Bachilleres, acá en la parte sur de Hermosillo. El Covache, que es En el Covache debía ser, ahí en el Boulevard Vildósola. Sí. Pero a él no le correspondía la competencia, le correspondía a otro MP, pero el señor procurador dispuso en ese momento que fuese él quien se abocara. Sí. Sin embargo, cuando él estaba llevando a cabo la primer diligencia ministerial, que se llama fe ministerial del lugar de los hechos, diligencia de fe ministerial del lugar de los hechos, ya empezó a faltar a la verdad, omitiendo situaciones y otras, francamente, falseándolas. Unas omisiones. Cuando estaba en el momento más crítico del siniestro y que no podían salir, una persona determinó que con su carro se tratara de abrir espacios en la pared. Y abrir un boquete y se hicieron tres. Así, un joven arriesgando su vida porque arriesgando su vida, porque en cualquier golpe se podía desnucar, porque lo estaba haciendo en reversa y tenía que subir una guarnición primero y luego la banqueta para luego llegar directamente hacia la pared. Así es. Sí. Era una maniobra muy, muy peligrosa, la mera verdad. Y lo hizo tres. Y hizo tres boquetes que permitieron que extrajeran y rescataran a niños, porque como todas las tragedias, siempre algo pasa. La salida de emergencia estaba con un candadón, que nadie tenía a la mano las llaves, la puerta principal del filtro, todo el mundo se atoró ahí, etcétera, etcétera. Se ponen las condiciones para que pasen cosas malas, ¿no? Entonces, cuando estaba sucediendo eso, y que la gente, la sociedad, la población llegó a llamar a ese joven muchacho como el héroe de la camioneta. Inclusive algunos políticos de aquella época le hicieron reconocimientos, otros hasta un carro le regalaron. Sí. Hoy mismo en redes sociales me he encontrado varias menciones del joven. Sí. Entonces, él que estaba ahí,
Y el Ministerio Público, que estaba tomando nota de todo, omitió esas circunstancias. Es decir, es como si nunca hubiese sucedido. Y para los efectos del expediente criminal es una acción que nunca existió. ¿Por qué hizo eso? O más bien, ¿por qué no hizo asentar esas circunstancias? Todavía es una incógnita para nosotros. Pero digamos, por ahí empezó mal. Luego cuando se va, está horas ahí en la guardería y luego ya se pasa al área de la bodega, que ya para entonces había sido identificada como el área donde había tenido lugar el punto de ignición del incendio, el área de la bodega. Cuando él llega a esa área de la bodega, ya tenía rato, por no decir horas, que el portón de acceso a la misma había sido derribado con un trascabo, con la palita de un trascabo, y yacía en el suelo, en el piso, a un costado de él. Sin embargo, el titular de la investigación hizo asentar, y eso era como las 8:30 de la noche, y ese portón se habría retirado como a las 5, 5:30, hizo asentar que estaba totalmente cerrado el acceso al interior de la bodega incendiada. Cuando el portón estaba derribado. Derribado y con horas de anticipación a su intervención allí. Pero él andaba en ese lugar. En los videos de los medios de comunicación que se lograron rescatar y que se encuentran incorporados al expediente de la investigación, claramente se le ve el que portaba gafete y tenía secretarios de acuerdos a los costados, que cuando estaban derribando el portón, él andaba por ahí, a 2, 3 metros de distancia. Y a las horas que termina ya su primer diligencia, asienta el portón, está frente a mí, hago constar que está totalmente cerrado. Ah, caray. Es una total falsedad. Ahí van dos cosas. Allá van dos cosas. Dos cosas que no consigna él en ese documento. Así es. El joven que con el pick-up en reversa abre tres boquetes en la pared, que ahí siguen los boquetes. Allí siguen los boquetes. Y eso permitió que pudieran rescatar más rápido a los menores. Sí. Así es. El otro es el portón de acceso a la bodega que está contigua donde inició el incendio. Así es. Que estaba derribado el portón. Así es. Y él consigna en el documento que el portón está cerrada, la puerta está cerrada, siendo que incluso antes de que ser derribada se apreciaba de manera muy clara, evidente, que el ángulo izquierdo inferior estaba levantado. Entonces, ¿como lata? Como si fuese una lata, había sido levantada, y presumiblemente por ese lugar habrían de salir corriendo las personas que eventualmente pudieron haber provocado el siniestro al interior de esa bodega. Sí. Hay una hipótesis, hay una carpeta de investigación y hay una averiguación previa en donde están diversos tipos de pruebas, como los testimonios de varios testigos que no se conocen entre sí. Uno no sabe que existe el otro, mucho menos sabe lo que uno declaró en el otro, porque no tienen acceso a la investigación. Entonces, ellos coinciden en cuántos eran los que salieron corriendo, para dónde se fueron. ¿Cuántos eran? Eran 3, iban saliendo. 3. Uno los estaba esperando en un carro, así es. El carro fue identificado, y así como la persona que lo traía, el vehículo. Esa persona era aquella que después aparecería asesinada la noche del 17 de agosto, es decir, 2 meses después, fue asesinado el que traía el carro. ¿Está identificada? Totalmente, el vehículo y la persona. Estos personajes, estos 4 personajes, que evidentemente su nombre me lo tengo que reservar, estaban en esa época laborando, eran servidores públicos estatales, estaban en la oficina de la Secretaría Técnica del Ejecutivo. Esto que estoy diciendo está allí. Consta en el expediente, totalmente. Y luego nos retrotraemos tantito otra vez al día del siniestro. Recordemos que todas nuestras autoridades estatales y municipales, en ese momento en que estaba sucediendo esta tragedia, se encontraban en la ciudad de Scottsdale, en Phoenix, Arizona.
en el marco de la reunión Sonora, Arizona, Ahí México. estaban. Sí. Bueno, Déjeme, por favor, hacer una pausa. Tengo Totalmente que de mandar el acuerdo. corte. Sí, y regreso. Estamos recapitulando lo que es, lo que sería clave, pues, lo que son los primeros días, las primeras horas, perdón, y después los días posteriores, cuando inicia la investigación para esclarecer el incendio en la guardería ABC. El abogado Gabriel Alvarado nos está explicando lo que son una serie de irregularidades, al menos. Situaciones De irregulares. situaciones irregulares que se habrían dado en las primeras horas posteriores, no, perdón, previas, durante y después del incendio. Voy al corte y regreso. Bien, sigo platicando con Gabriel Alvarado. Él es abogado representante de padres de familia de la guardería ABC, ¿sí? Integrados en este colectivo que se llama Manos Unidas por Nuestros Unidas por Nuestros Hijos. Nos quedamos entonces, voy a recapitular rápido para que siga usted adelante. explicando. ¿Sí? Hay una situación que se da cuando se genera el incendio, que es más o menos entre 2 y 3 de la tarde. Así es. Es viernes. Es viernes 5 de junio. Es viernes 5 de junio, ¿sí? Del 2009, entre 2 y 3 de la tarde es cuando empezamos nosotros, al menos yo estaba al aire en un programa de radio que tenía. A las 14:54 es cuando ¿Qué era? todos los centros de rescate y alerta recibieron las llamadas. ¿A qué hora fue? A las 14:54 horas. 2:54. Bien. Ahí hay un tema. Son los primeros 14 días de posteriores al incendio, la investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía. Hay fiscalía, así es. Después, por las diferencias que están ahí, que constan en los medios de comunicación locales y nacionales, muchos dimos constancia de eso, de donde se encuentra muy fuerte entre el entonces gobernador Eduardo Burz y el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, por un tema personal ahí. Así es. Al final de cuentas, la Procuraduría General de la República atrae la investigación, toma el control de la investigación, pero pasaron cosas en esos 14 días. En esos 14 días Sí. y estamos situados en el momento en que aún están las labores de extinción del incendio. Sí. Están enviando a los niños a los diferentes hospitales, ¿no? Para que recibieran atención médica, ¿no? Entonces, aquí decía ahorita que estaban todas nuestras autoridades en Scottsdale. Sí, Entre ellos así se es. encontraba el jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Allá estaba también. Allá estaba también porque estaba recibiendo el Departamento de Bomberos en donación una ambulancia que le estaba entregando el Departamento de Bomberos de Phoenix, Arizona, Son ciudades hermanas. que son ciudades hermanas. Entonces, cuando él, todo el mundo está enterado allá de lo que estaba sucediendo acá, él de inmediato le piden que venga para acá, obviamente. Él es el jefe del Departamento de Bomberos y se deja venir. Y en el trayecto le llama una persona, uno de los jefes del área de periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia, y lo trata de ubicar y le pregunta, ¿en dónde vienes? No, pues él ya le dice, vengo en tal parte. Venía ¿Por por qué? tierra él. Sí, venía por tierra, traía la ambulancia, de hecho, también. Entonces dice, vengo en tal parte, ¿por qué? Porque urge que llegues y te reportes, porque vas a ser tú quien firme el dictamen de causalidad del incendio. Ah, caray, yo lo hago. No voy a llegar a firmar nada, voy a llegar a inspeccionar y revisar y en su momento a emitir el dictamen. No vas a hacer nada, le dijo. Tú vas a venir a firmarlo como jefe del Departamento de Bomberos. ¿Pero por qué? Porque esa es una instrucción superior, le dijo. Ah, pues le dijo, aquí mi único superior es el alcalde, y el alcalde no ha hecho absolutamente Sí, el nada. alcalde era Ernesto Gándara. en ese Ernesto momento. Gándara como en esa época, y él jamás ha mencionado algo de esto. Le dijo, no, yo voy a llegar, y ahí viendo huevo, le dijo. Bueno, para entonces se entera que en esa noche todavía de labor de extinción del incendio, ya el Ministerio Público le había tomado había designado y tomado la protesta a 2 comandantes del Cuerpo de Bomberos para que fungieran como peritos en materia de causalidad de siniestro. Y sí, aceptaron y protestaron el cargo. Cuando ya llega él, y él se introduce tanto a la bodega como a la guardería que estaba al lado,
Y él lo manifiesta y él lo está señalando ahí en su declaración ministerial y procesal acá en el expediente, de que él advirtió por su experiencia de preparación y capacitación que evidentemente se trataba de un incendio que había sido provocado, ¿no? Entonces, cuando les dice, vamos a empezar a trabajar, las autoridades de la Procuraduría les dicen, ustedes ya no van a hacer nada y sálganse. Y lo retiran a los bomberos. Sacan a los bomberos. Sacan ¿Quién a era el los jefe de bomberos. bomberos en ese momento? Recuérdeme. Era Martín Francisco Lugo Portillo. Lugo Portillo, exacto. Así es, Sí. él era. Entonces, ya los quitan de todo y les dicen, ustedes ya no van a hacer nada, nosotros bueno, vamos a encargar de todo. Y ya los dejan fuera. Pero aquí lo importante era de que cuando le estaba diciendo que él tenía que venir a firmar el dictamen, ¿y a poco ya tienes un dictamen? Sí, es un Pero cooler. si Sí, apenas estaban sofocando el incendio. estaban sofocando el Así incendio, es. ¿cómo podía haber un dictamen en esas horas? Ya en la noche lo iban a tener, le dijo, y que era el cooler. Le iban a atribuir la responsabilidad el del famoso hecho. cooler, El que de ahí había famoso hecho cooler. corto el cooler y... sí. Así es. O sea, ya si eso no es una situación anómala, irregular o propiamente ilegal, no sabemos qué lo sería, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a poder tener, por muy experto que sea una persona o un grupo de personas, un grupo de peritos, si aún no terminan las labores de extinción del incendio, ¿cómo va a saber qué lo provocó? Claro. Así. Y luego todavía más, está grabado también en los medios que el entonces procurador Abel Murrieta Gutiérrez les decía a las mamás, a los papás que estaban todavía encima con el dolor y el sufrimiento por la pérdida de sus hijos e hijas, les decía, vamos a traer a cualquier experto del mundo para que venga a ver esto, ¿no? Y en realidad quienes firmaron al final ese dictamen pericial que atribuía la causa del incendio al sobrecalentamiento de un cooler, lo firmaron dos personas del área de periciales que de lo que conocían, de lo que se podía presumir que fueran expertas, era en materia de grafoscopía y documentoscopía. Esa era la especialidad de los dos personajes de la Procuraduría Estatal, del área de periciales, que suscribieron el dictamen del cooler. O sea, de ahí empezó ya mal. Totalmente mal, empezó ya mal. así está mal. Y sobre todo, ya estaban engañando a las familias. Pues. Les decía el procurador, el entonces procurador, les vamos a traer Vamos a traer un perito a los especialista, expertos del mejor. mundo, de los mejores Mejor del expertos del mundo, mundo. sí. Y ahí están los mejores expertos del mundo. Y luego le preguntaban ustedes, los de la prensa, en esas conferencias, oiga, pero ¿dónde se inició el incendio? No querían decir todavía que era la bodega, ¿no? Decía, no importa dónde se inició, lo que importa es lo que está pasando en la guardería. ¿Cómo no va a Pues importar? claro, porque ahí estaban las criaturas. Y luego de pilón, como dicen estas cosas, como plus, estaban en la hora de su siesta. Era la hora de la siesta. Entonces, sí. muchos de estos niños ya no alcanzaron ni siquiera a despertar porque habrían de fallecer por la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, ese era un engaño más que estaban viviendo, padeciendo y sufriendo los padres y las madres, que le estaba diciendo, no importa de dónde se originó, como diciendo, no averigüen eso. Aquí es lo malo, porque aquí están muriendo o están saliendo lesionados los niños. 16 años, me quedan más o menos 3 minutos sobre esta charla, Adelante. a reserva de que me gustaría invitarlo más adelante, y si usted acepta. pero, Claro, desde luego que sí. 16 años después, ¿qué es lo que se pide? 16 años después, apenas a finales del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las culpabilidades, las responsabilidades, finalmente de 22 procesados por el homicidio y las lesiones de naturaleza culposa, delitos de omisión se les conoce, determinó que 10 tenían las sentencias que emitió fueron condenatorias y con sanciones privativas de libertad, la mayoría de esos de 5 años, excepto una que, para variar, y esto es lo lamentable, es una mujer Sí. a la que le impusieron una pena privativa de libertad de poco más de 8 años de prisión. Estamos hablando de una persona que se llama Noemí López Sánchez, Sí. que radicaba en Ciudad Obregón y que era la jefa delegacional en Sonora del área de guarderías del IMSS. Entonces a ella
pues como que dice, le recargaron la mano y le impusieron esa sanción de 8 años. Y en este momento es la única persona que por el caso de la guardería ABC se encuentra privada de su libertad. Está recluida en el cerezo número 1 del periférico oriente. Y eso porque ella voluntariamente se sometió ya al proceso de ejecución y ya está cumpliendo su sentencia ya en calidad interna. Del resto nada. Nada. Ese es el otro pendiente. No, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación no ejecutan las sentencias que a estas alturas son firmes. Cuando decimos que se trata de una sentencia firme, implica o significa que ya no pueden ser modificadas, mucho menos revocadas. Ya pasaron en algo que se le llama, autoridad de cosa juzgada o quedan ejecutoriadas. Son varios sinónimos que significan la firmeza legal, de que ya no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia ese texto. Yo le agradezco mucho que haya podido venir. Por el contrario, este día tan especial. Y además, sí, nos decía que es muy complejo, pues sí. Es sumamente complejo esto. Es muy complejo, porque nos llevaría muchos programas, porque hay muchos enfoques, ¿no? Ya va para 4 millones de fojas. Eso nomás le digo todo. 4 millones de fojas. 4 millones de fojas. Así es. Va cerquita ya de los 4 millones de fojas. Imagínese. Eso nos dice todo ya. Yo creo que eso ilustra perfectamente cómo se ha llegado a complicar este Así es. Así es. Le agradezco mucho. Al contrario, es un placer, ya sabes. Le agradezco. Bien, hasta aquí llegamos con este espacio de Perfiles y Perfilados. Les agradezco mucho que nos hayan podido acompañar esta noche aquí en Telemax. Nos reportamos, nos volvemos a ver el martes en punto de las 9. Adelante. No, todavía no. Okay. Espérenme tantito ahí sentado. No mames. Bien, acuérdense, es el martes y jueves en punto de las 9 de la noche. Aquí nos reencontramos en Perfiles y Perfilados. Hasta entonces.